Tercera parte de la vida del Padre Pío I. Muy pocos saben cómo se logró construir el hospital o casa del alivio del sufrimiento que el Padre Pío llevó a cabo. Un sacerdote tan enfermo, tan pobre de los pueblos de Italia, logró con su gran fe construir uno de los mejores hospitales del mundo en esa época, en ese lugar, y todo gracias a la providencia. Pues bien, todo nace del deseo de los frailes y capuchinos de su convento, que veían a enfermos y pobres a los cuales pocos amigos médicos atendían ahí en el convento en una pequeña habitación, pero siempre soñaban con construir un hospital, y entre bromas y risas, entre escepticismo y también entusiasmo, ideaban en algún momento hacer un hospital, hasta que esa idea se le mete muy de lleno al Padre Pío y dice: sí, lo vamos a hacer. Los demás le siguen la corriente. Él logra incluir en su proyecto en ciudad a varios amigos de él que eran medianamente pudientes, y les encargarse de planificar un hospital, pero no quiere cualquier hospital, quiere el hospital, y dice que ese hospital debe tener por lo menos 500 camas. La verdad es que muy pocos amigos, inclusive muy pocos frailes, creen que sea posible eso. Eran muy escépticos, pero dado que el Padre Pío no aceptaba un no por respuesta, deciden apoyarlo. Una señora había donado al alcalde del pueblo unas tierras un poco a 2 kilómetros, 3 kilómetros del pueblito, y entonces dicen: ahí vamos a construir. Y muchos padres más jóvenes van y empiezan a aplanar el lugar, a quitarle escombros. Ese lugar, inclusive el mismo pueblo de San Giovanni, era pues un lugar muy alejado. No habían carreteras, no había ni siquiera una carretera de tierra, no había agua, no había luz, no había forma de construir nada ahí. Pero el Padre Pío insistía en que sí se iba a lograr. Entonces hacen una proyección y más o menos se determina que se necesitarán 400 millones de dólares para construir un hospital moderno ahí. Prácticamente en base al entusiasmo de algunos pobladores y el ímpetu del padre, muchos empiezan a colaborar económicamente con algunas limosnas. Poquísimo dinero, la verdad, apenas para poder cubrir de repente gastos para comprar palas, para pasajes, para ir a este lugar, para hacer unos trabajos, etc. Y empiezan a suceder una serie de actos uno tras otro que son muy milagrosos y muy complicados de contar, pero finalmente unas personas que habían recibido favores y milagros del Padre Pío se enteran de este proyecto, de que necesitaba 400 millones de dólares, y se dan cuenta cómo pueden conseguirlo. Había un ex habitante de esos pueblos que ya vivía en Estados Unidos años atrás, que había fallecido y había dejado una herencia, una donación de justamente 400 millones de dólares, siempre y cuando se utilizase en su pueblo para un tema de ayuda humanitaria. Y era justamente lo que se estaba buscando hacer. Avisaron a la viuda quedó muy contenta con la historia y decidió enviar el dinero, pero como era tal cantidad de dinero, y estamos hablando más o menos de 1950, se lo envían a través del gobierno. Entonces le llega la información al presidente de Italia. El presidente se sorprende que le vaya a llegar una donación tan grande de dinero, que para construir un hospital en no sé qué pueblito que él ni conocía. Entonces manda telegramas al gobernador de ese lugar, que era Foggia. El gobernador no sabía nada. Manda telegramas al alcalde del lugar más pequeño del pueblito, tampoco sabían nada, y así. El tema es que una delegación civil conformada por el Estado decide viajar a San Giovanni Rotondo a averiguar de qué se trataba esto, y empiezan a llegar carros, ambulancias, patrullas de policía a ese pueblito tan pequeño que la gente se empieza a asustar. Y por ahí llegan los chismes al padre, uno de los padres más jóvenes que trabajaba arando, limpiando el terreno, y le dicen: padre, me han dicho que lo están buscando porque lo van a meter a la cárcel. Pero ¿y a mí por qué? Es que parece que ha llegado las noticias al gobierno de que están construyendo una clínica sin el permiso correspondiente.
Inclusive algunos se empiezan a asustar y a esconder, pensando que algo malo había sucedido. Pero cuando llegan estas autoridades, en realidad se deshacen en elogios al Padre Pío, a los padres que encontraban por ahí, eran muy respetuosos, etcétera. Entonces todos se sorprenden y le cuentan al Padre Pío que va a llegar una donación de 400 millones para construir un hospital y que necesitan averiguar de qué se trata. El Padre Pío les cuenta su plan, les muestra los planes que tiene, etcétera. Y estos deciden informar al alto gobierno de la nación. Bueno, resumiendo el tema, al final el gobierno decidió quedarse con la mitad del dinero y solo entregó 200 millones de dólares. Pues los altos dignatarios opinaron que ese dinero era demasiado para construir un hospital en un pueblucho como San Giovanni, ¿no? Así que no entregaron lo que ellos consideraron necesario. Igual todos estaban contentos porque nadie se imaginó recibir una donación tan grande. Esta noticia se hizo conocida a nivel mundial y muchas personas decidieron apoyar económicamente enviando donaciones y limosnas hasta San Giovanni. De todo el mundo empezó a llegar cartas con dinero dentro. Inclusive hay un señor que se llamaba Mario Gambino, que era un obrero que también era italiano de esa zona, que vivía años atrás en Estados Unidos. Y él cada cierto tiempo mandaba un sobre con apenas $10, que era una limosna, una de las pocas limosnas o las limosnas con menor valor, digamos, que se recibía. Pero en honor a él se decidió hacer una fundación que inclusive hoy en día funciona y que se encarga de recibir y recaudar las donaciones y repartirla en obras sociales a los pobres de la ciudad. El tema es que años después se logró conseguir todo el dinero y se terminó la construcción de este hospital, que tiene más de 1000 camas. Es uno de los más equipados a nivel mundial. Tiene más de 2 cuadras de dimensión. Tiene diferentes pisos. Sus instalaciones son modernísimas. Tiene la más alta tecnología y los mejores médicos del mundo van en su inauguración. Fueron invitados presidentes de repúblicas, los más renombrados médicos a nivel internacional. Fue una cosa maravillosa y algo que parecía imposible porque no es una obra de gobierno, es una obra dirigida por un sacerdote que no conoce nada de obra civil. Prácticamente todo fue milagro tras milagro. Hasta tiene un helipuerto. Bueno, vamos a terminar con la historia del Padre Pío, es muy amplia, pero resumiendo, él fallece un 23 de septiembre de 1968. Un poquito antes de fallecer sale a la ventana porque mucha gente estaba haciendo vigilia, días enteros desde fuera del convento. Sale, se logra despedir, entra a su cuarto, exhala y era tan querido en el pueblo y en el mundo entero que fallece a las 2:30 de la madrugada y a las 4:30 de la madrugada ya muchísimas emisoras de diferentes países del mundo habían transmitido la noticia de su fallecimiento. En su pueblo natal, Pío de Pietrelcina, sonaron las campanas primero de difunto y luego lo cambiaron a campanas de fiesta, porque ellos estaban convencidos de que el Padre Pío ya se encontraba en el cielo. En San Giovanni, la noticia corrió de casa en casa. Todo el pueblo salió en la madrugada y se fue directo hasta el convento. Hubo tal cantidad de fieles que se tuvo que llamar a la capital de esa ciudad para que envíe refuerzos policiales a fin de que pudieran preservar el orden. Hubo un desfile interminable de personas que iban a despedirse de su ataúd. Este fue creciendo día a día. Los reporteros que llegaron desde distintas zonas de Italia y del mundo para cubrir este evento comentan que más de 100,000 personas desfilaron por allí durante los 3 días que duró su velación. Un periodista escribió: "Jamás en mi vida yo había presenciado una despedida tan emocionante como esta del pueblo a su gran amigo el Padre Pío". Así es la vida de los grandes santos. Sufren muchísimo en vida como el Padre Pío desde que nació, pero aman tanto, tanto, que son también muy, muy amados. Con esto terminamos la historia del Padre Pío de Pietrelcina.